El viaje de Pablo hacia Roma es nuestro tema número 18 y estamos en el capítulo número 27 del libro de los Hechos. La semana pasada nos quedamos en que esa parte en que el apóstol Pablo fue llevado preso. Los judíos lo acusaron de que estaba infringiendo las leyes, ¿verdad? Las leyes religiosas. No había una razón directa para que lo encarcelaran, entonces empezaron a levantar algunos falsos testimonios. Y el apóstol Pablo apeló a César. O sea, lo que el apóstol Pablo quería, o la intención de él, era viajar a Roma. Y quizás la forma en la que él podía encontrar ese viaje, esa oportunidad para llegar a Roma y compartir la palabra de Dios en Roma, era apelando al César. Él podía ser liberado cuando estaba en Cesarea, porque de hecho ahí fue llevado. Pero él solicitó ser llevado a Roma. Y es en ese contexto que inicia el capítulo 27. Dice en el versículo 1, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, cuando decimos Italia, sabemos todos que nos referimos a Roma, ¿verdad? Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Así que todos los Julios que están acá, hay varios Julios, son bíblicos, nombre romano, quien pertenecía al batallón imperial. O sea, era un destacamento bastante importante, no era un destacamento cualquiera, eran personas, soldados o centuriones muy capacitados, muy preparados. Versículo 2, subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, espero que lo pronuncie bien, Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Ok, vamos a empezar a sacar algunos puntitos de esto que acabamos de leer, y para ello primero vamos a colocar un mapa que solicité a mis hermanos de multimedia que me ayudaran, por favor. Ahí ya está, muchas gracias. Si ustedes pueden observar en este mapa, en la parte derecha, en la parte de abajo dice Cesarea, que es de donde sale el barco. Está cerca de Jerusalén, se dan cuenta, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba en Jerusalén, ahí lo apresaron, fue llevado a Cesarea. El barco salió de Cesarea, miren, estaba lejos. Fueron varios meses de viaje. Aparte que hubo mucha adversidad. Pero entonces ahí ya nos damos cuenta de cómo fue el viaje. Lo que estamos viendo en la parte superior es la actual Turquía. O sea, estamos hablando del Asia Menor. Bueno, ese es un detalle. Ese mapita en un ratito lo vamos a volver a ver. Otro dato interesante me llamó la atención. ¿Qué es eso de Adramitio? Y según el diccionario bíblico Perspicacia, dice que es una ciudad portuaria de la región de Misia situada en el mar Egeo, al norte de Pérgamo, o sea, en el extremo noroccidente de Asia Menor, en la moderna Turquía. Significa que ese barco, si observamos en el mapa, ese barco era de esa región del Asia Menor. Quizás, obviamente le pertenecía a alguien del Asia Menor, pero estaba haciendo comercio, o tenía sus intenciones muy definidas y llegó al área de Cesarea. Aprovecharon ese barco. Me llama la atención porque el escritor está dando esos detalles que de alguna forma nosotros podríamos pensar, pero ¿y esos detalles de qué sirven? ¿Para qué me va a servir eso? Como estamos haciendo no es un estudio demasiado profundo, sino solamente estamos conociendo lo que nos dice el libro de los Hechos. Esto a nosotros nos está sirviendo
para dar fe. El autor lo que está haciendo está dando fe de que lo que está diciendo puede corroborarse con libros de historia, con libros de geografía, puede corroborarse con datos sociopolíticos de esa época. Él lo que está diciendo, está recordando, ese barco no era judío, no era de Cesarea, ese barco era de un área de Asia Menor, de ay, se me olvida cómo se pronuncia eso. ¿Ustedes ya se les quedó a ustedes, todavía no? Adramitio, sí. Yo ni leyéndolo lo puedo pronunciar bien, creo. Adramitena, sí, es de toda esa región. Sí, sí, eso es importante. Si podemos tener varias versiones. Yo lo leí la primera vez en la versión Reina Valera y sí lo encontré un poquito más complicado y se me facilita, o se nos va a facilitar a todos entenderlo un poquito más en la nueva versión internacional. Pero igual, ustedes en su casa lo pueden leer en la versión que más puedan comprender, o la que tengan aquí también nos puede enriquecer. Bueno, otro detalle interesante es que menciona a un compañero. En el versículo 2, casi al final, dice, nos acompañaba, ¿quién? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Aristarco. Ya vieron que apareció un nombre Julio. En nuestro entorno casi no es tan común el nombre Aristarco. No sé si usted conocerá a una persona que se llame Aristarco, ¿no, verdad? Puede tomarlo en cuenta. Ahora, ¿quién era Aristarco? Yo investigué un poco y me estoy dando cuenta que Aristarco significa mejor gobernante o mejor príncipe, y fue un colaborador del apóstol Pablo. En varias ocasiones el apóstol Pablo escribió que Aristarco, Lucas y otros hombres estaban con él, ayudándolo. Él era compañero de prisión, lo colocaba el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, de hecho, se menciona el nombre de Aristarco cuando fueron los disturbios en Éfeso. ¿Se recuerda usted cuando aquel pueblo empezó a gritar, grande es Diana, diosa de los Efesios? ¿Verdad? Allí entre los acompañantes de Pablo estaba Aristarco. Y allí estaba nuestro hermano Aristarco. Interesante porque casi no es tan famoso ese nombre, pero estuvo acompañando al apóstol Pablo en varios viajes. Qué interesante, ¿verdad? Así que ahora ya que no seamos tan indiferentes al nombre Aristarco. Así que si quieren esperar, alguien está esperando un bebé, ya ahí es un nombre candidato, ¿verdad? Daniel Aristarco, o no sé cómo, ¿verdad? Bueno, empecemos en el versículo, continuemos, mejor dicho, en el versículo 3. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo había estado haciendo varios viajes misioneros? El apóstol Pablo tenía amigos en toda esa región, en todos esos lugares era conocido el apóstol Pablo. Versículo 4. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Ok, si nosotros nos vamos solamente leyendo, puede que no le entendamos nada, ¿verdad? Imagínense que usted le den una dirección de un lugar de donde usted no conoce, como lo que está pasando acá, ¿verdad? Usted imagínese que está en, no sé, tal vez en Costa Rica, ¿verdad? Y le dicen, usted llegue a la tienda que está en la esquina, en esa casa amarilla que se llama tienda de Doña Berta. Usted va a avanzar 5 cuadras, hay una bajada, no la baja sino la sube, ¿verdad? Y allí a la vuelta, y usted se queda como que no estoy entendiendo nada. Bueno, vamos a ver el mapa nuevamente. Y en el mapa podemos corroborar que los datos que está dando el autor son reales.
Vuelvo a decirlo. La intención del autor aquí con estos detalles a simple vista, a una simple lectura, nos quiere hacer constatar de lo que él está relatando. O sea, él está dando fe de lo que está relatando. Y ahí en el mapa vemos, yo necesito mis lentes. Ahí vemos la isla de Chipre. Vemos, ahí está Tarso. ¿Se recuerda usted ese nombre, Tarso? ¿Verdad? De ese lugar era Saulo, Pablo. Toda esa parte es Asia Menor, lo que veamos allí. Mira, y lo que está de azul es el mar Mediterráneo. ¿Ya vio dónde está Italia? Esa Italia es esa famosa bota, como bota que se mira allí, ¿verdad? Es ese golfo que se ve allí. Roma, y ahí está Roma. Pues bueno, esa es la ruta que está diciendo aquí el autor. Bueno, después de que recorrieron y llegaron a ese lugar que se llama Buenos Puertos, sucede algo en el versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta de ayuno. Así que Pablo advirtió. Ahí una pausa, vamos a hacer una pausa. Nos dimos cuenta que leímos que el viento era contrario. O sea, no pudieron hacer un viaje directo, sino que estuvieron haciendo por pedacitos. Y como que el centurión, el encargado de llevar a Pablo y a los acompañantes a Roma, pues él tenía que cumplir esa misión. Y él tenía que esperar un barco que lo llevara a Italia. Estaban haciendo trasbordos. Ok, abordaron el barco. Pero hay otro dato interesante aquí. La fiesta del ayuno. ¿A qué se refiere el autor, la fiesta del ayuno? En nuestro contexto cristiano, guatemalteco del siglo XXI, pensamos en el día del ayuno como, ayunaron ese día. Pero si nosotros nos vamos al contexto judío, el autor está hablando del Yom Kippur, el día del perdón. A eso se está refiriendo. Entonces eso también nos pone en un contexto de la temporada. Resulta que el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, es entre los meses de septiembre y octubre. O sea, justo la temporada en la que estamos nosotros actualmente. De hecho, investigué. Y el Yom Kippur en este año, que es una celebración judía, o el día del perdón que se le llama, en este año 2024 será del 11 de octubre al 12 de octubre. Aquí en Guatemala o en Latinoamérica, el 12 de octubre se celebra ¿qué? Sí, mi cumpleaños, sí, es cierto. No. Pero también celebramos el Día de la Raza, ¿sí o no? Pues en el calendario judío no necesariamente hay un día específico para cada celebración. El calendario judío se basa es un calendario lunar, ¿verdad? Entonces, basados en el movimiento de la luna. Entonces puede que en algunas fechas cambie. Un año puede ser cierta fecha, otro año puede que se corra un poquito más. Pero entonces el autor, regresando a esto, nos está diciendo la razón por la que era peligroso el mar. Yo no he estado exactamente en esa región y mucho menos en el mar y específicamente en esa región en estas fechas. Pero lo que está diciendo el autor es que en esa temporada no convenía meterse al mar. Resulta que hay un cambio de temporada. Está iniciando un nuevo año judío y el clima es muy aleatorio, ¿verdad? Está entrando el frío también. Entonces, eso nos llama la atención. El versículo 10 dice: señores, dice el apóstol Pablo, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Ok, el apóstol Pablo, no solamente basado en su conocimiento personal o experiencia personal, sino que más guiado por el Espíritu Santo, le está advirtiendo no solamente a su compañero, le está advirtiendo al centurión, oiga esto, le está advirtiendo al capitán y le está advirtiendo al dueño del barco y le está diciendo: hey, este viaje va a ser desastroso, vamos a tener problemas, deberíamos de considerar esto. ¿Saben cómo es eso?
Eso es como que si yo le dijera, vamos a ver un experto en un área aquí, por ejemplo, Alexis Arriaga, que es mucha experiencia y su expertise es la construcción. Imaginémonos que venga su servidor, que yo no tengo experiencia en construcción, hace muchos años estudié unos años de arquitectura, pero yo no tengo experiencia ni ellos en construcción. Yo que le venga a decir a Alexis, esas zapatas que estás colocando, esa profundidad que le diste, esa mezcla, ese tipo de mezcla que estás haciendo con el cemento, eso no te conviene, eso te va a crear problema. ¿Con qué experiencia se le estoy diciendo yo? ¿Con qué tipo de conocimiento? O que vengamos aquí con el hermano Peña, ¿verdad? Que él es el experto aquí en sonido. Y que venga alguno de ustedes y le diga, mira la forma en la que estás conectando los cables. Por eso es que se está generando este ruido, qué sé yo no sé, ¿verdad? El apóstol Pablo no era un experto en navegación. Y obviamente un centurión tampoco iba a recibir órdenes de su preso. Entonces, el capitán del barco y el dueño del barco, como que no estuvieron muy de acuerdo con lo que el apóstol Pablo les decía. Bueno, siguieron su camino. Y el versículo 13 dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. Ok, en un principio estos hombres no se fiaron de lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Y ahí podemos aprender algo. El hombre de Dios, Pablo, él ya había sido advertido, él sentía en su espíritu que no convenía hacer ese viaje en ese momento. Ellos tuvieron que haber esperado un poco más o tomar otras rutas quizás. Pero estos hombres que no conocían a Dios y que no conocían al apóstol Pablo, se confiaron en su propio conocimiento. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros también caemos en ese error. No buscamos la guianza del Señor. Nos sentimos tan expertos, tan experimentados en lo que estamos haciendo, que se nos olvida encomendar los planes en las manos del Señor. Cuando manejamos nuestro vehículo, por ejemplo, sentimos que somos tan buenos, tan expertos manejando nuestro vehículo, que tenemos años de manejarlo, tenemos nuestra licencia tipo A, B, C, D, E, F, G, yo no sé. Y consideramos de que somos muy buenos en eso y se nos olvida en esas cosas sencillas encomendarnos en las manos de Dios. Las señoras que son expertas cocineras, bueno, no solo señoras, también hay caballeros que son expertos cocineros, son tan expertos, digo son porque yo no lo soy, ¿verdad? Son tan expertos cocinando que ya saben, como son cosas que hacen constantemente, ya saben cómo calentar, poner el fuego en la estufa, cómo utilizar las ollas, cómo utilizar el cuchillo, cómo utilizar todo, que son tan expertos que se les olvida poner en las manos del Señor esa actividad. Hermanos, en muchas ocasiones nos convertimos tan expertos que hacemos a un lado al Señor. Y yo creo que aquí estamos aprendiendo algo. En todo momento y en toda ocasión debemos poner al Señor en primer lugar. Encomendar todo. Salimos de viaje, nos toca manejar, Padre, ponemos en tus manos este viaje. Estás cocinando, mi Señor, pon en tus manos este día y pon en tus manos esta comidita, Señor, que estoy haciendo. Sea lo que hagamos, hermanos, pongámoslo en las manos del Señor. ¿Quiénes dicen amén? Los que se están durmiendo, digan amén. No se duerman. Versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Y busqué las versiones que yo tenía disponibles y en la mayoría de las versiones decía la misma palabra, aparejos. ¿Qué son los aparejos del barco? Y según el diccionario, dice
que en náutica el aparejo es el conjunto de palos, jarcias y velas, o sea, todos los instrumentos de navegación. Si usted ya lo sabía, no se ría de mí, por favor. Yo no lo sabía, ¿verdad? A eso se refiere. Todos esos instrumentos que estaban en el barco. O sea, lo que el autor está detallando es de que ya estaban asustados. Ya el capitán, el dueño del barco, ya no solo decían, no, ahí yo sé lo que hago. No, ya estaban asustados, hermanos. Tiremos lo que... Uno tira lo que ya no utiliza, ¿verdad? Pero que usted esté dispuesto a tirar incluso esas herramientas, esos instrumentos, los que trabajan aquí con mecánica y los que tienen ese tipo de instrumentos, de herramientas, ustedes saben de que eso es muy valioso. ¿Cómo voy a tirar yo mi piano, verdad? Si es algo tan valioso. ¿Cómo voy a tirar yo este martillo, este barreno, etcétera? Los instrumentos, esas velas, me pueden servir más adelante, pero ya están tan asustados que lo lanzaron. O sea, sí estaban dispuestos a dar lo que fuera. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos. Versículo 20. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Oiga esto. Son versículos que están ahí como escondidos, ¿verdad? Pero el autor, que podemos pensar, podemos considerar a Lucas, o quizás también estaba ahí nuestro hermano Aristarco, ¿verdad? Por mucha fe que ellos tenían en el Señor, perdieron la esperanza de salvarse. Así como muchas veces nosotros la hemos perdido. Sabemos que Dios es un Dios que provee, pero por ratitos yo creo que ahorita sí ya Dios no nos va a proveer, porque es una consecuencia de mis decisiones. Sabemos que Dios es el quien nos salva y nos rescata de cualquier situación, pero quizás de esta ya no, porque de esta situación sí ya mucho. Ya no creo que Dios nos pueda salvar de esta. ¿Alguien aquí ha pensado así alguna vez? Yo creo que sí, hermanos. El autor era un fiel creyente del Señor. Había visto la gloria de Dios, pero aquí nos está diciendo: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y es que ya habían pasado varios días. Aquí dice muchos días, quizás 7, quizás 8. En un ratito vamos a ver que iban 14. Pero en ese momento le está diciendo pasaron muchos. No aparecía el sol, no aparecían las estrellas, lo que indica no había una dirección. Los marineros de aquel entonces se guiaban por las estrellas, por el sol, pero estaba todo con mucha niebla. Versículo 27. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo. Como quien dice, se los dije. Y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado ese perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Y ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hablaba con tanta convicción? Escuche lo que dice el versículo 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Aleluya. Miren, hermanos, esta declaración es muy poderosa. El apóstol Pablo quizás estaba incluido entre los que decían: ya perdimos toda esperanza. Y quizás el apóstol Pablo tenía fe, pero él anhelaba una confirmación, una palabra. Quizás el apóstol Pablo decía: Señor, dame una evidencia. Háblame, muéstrame.
confírmame. Yo a estos señores les dije que no era conveniente que saliéramos, pero ¿y ahora qué les digo, Señor? Ya estoy perdiendo la esperanza. Yo necesito que me hables. Pasaron varios días y el Señor le habló. ¿Quiénes necesitan hoy una palabra de parte de Dios? Yo necesito una palabra de Dios. En muchísimas ocasiones nosotros estamos necesitados que Dios nos confirme. Tú estás necesitando en este momento tal vez que Dios te hable. Pareciera que todo está perdido. Lo que dice aquí la palabra. Ya toda esperanza se nos fue. Ya perdimos toda esperanza. En medio de esa situación el apóstol Pablo se levanta y dice: no tengan miedo. Dios ya me habló. Dios ya me dijo. Vamos a perder el barco. Vamos a perder las pertenencias. Pero ninguno se va a morir. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Versículo 25. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Yo no sé si tú puedes decir en este momento: yo confío en que sucederá tal y como Dios lo está diciendo. Yo no sé si tú lo puedes decir. Digámoslo juntos: yo sé y confío que sucederá tal y como Dios lo ha dicho. Otra vez: yo sé que sucederá tal y como Dios lo ha dicho. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes creen en Dios? Levanten su mano. Bajen su mano. ¿Quiénes confían en Dios? Fíjense que, bajen su mano por favor. Fíjense que eso es complicado. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. Pero es muy diferente creer o considerar que creemos en Dios y confiar en Dios. Porque en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, estamos tentados a no confiar en Él. Confiamos más en nuestros recursos, confiamos más en que nosotros queremos tener el control, que ceder el control en las manos de Dios. Si nosotros decimos que le creemos a Dios, entonces debemos creerle a Él, debemos creer en sus promesas, debemos confiar en su palabra. ¿Quiénes dicen amén? Versículo 27. Ya habíamos pasado 14 noches, oiga, aquí ya, 2 semanas, ¿verdad? A la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba a tierra. Ok, entonces yo me puse a investigar qué es eso del mar Adriático. Y dice aquí: es un golfo estrecho y alargado que forma parte del mar Mediterráneo. Se encuentra situado entre la península itálica al oeste y la península de los Balcanes al este. Aquí está dando otro dato: el mar Adriático. Si ponemos el mapa, entonces, yo sé que hay una línea ahí directa hacia abajo, en la línea verde que estamos viendo por allí. El mar Adriático, entonces podemos considerar, por los datos que le está dando, el mar Adriático podemos considerar lo que está cerca de esa famosa bota que yo les dije, ¿verdad? Desde Italia y donde está Tesalónica. Toda esa parte de ahí, ese golfo es considerado el mar Adriático, hasta la parte de ahí abajo, por donde aparece la isla de Malta. No logro leer dónde está aquí. La isla de Malta. Ah, bien, ya la vieron, ¿verdad? Isla Malta. Yo veo mejor en este mapa que en el que está ahí enfrente. Ok, todo eso es considerado este nombre de mar Adriático. Versículo 29. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Miren, aquí estos muchachos, esta gente que iba en el barco, si cuando abordaron, cuando salieron de Creta, eran ateos, ya para este momento ya le clamaban a Dios, mire. Aquí dice: y se pusieron a rogar que amaneciera, que amanezca, Señor. Ay, Padre, por favor, escúchanos.
Versículo 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Animó, hermanos. No podían comer, estaban tan angustiados, estaban tan preocupados, no podían ni comer. Y fíjense que la tripulación que iba allí no era gente que no estaba acostumbrada al mar, eran marineros. Pero quizás, allá van los quizás, ¿verdad? Entendían de que entre ellos iba un siervo de Dios. Y en el siguiente capítulo vamos a notar algo interesante, así que no falta el otro miércoles. Pero cuando está hablando de esto, está hablando de que quizás los marineros entendían o pensaban que había una maldición sobre ellos. Porque el mar no era favorable. Acuérdense de que en esa época y en el contexto en el que estamos hablando había mucho misticismo. El Dios del mar, el Dios del cielo, el Dios de los vientos. Acuérdense que también estaba la época, el periodo de la influencia helenística, ¿verdad? El panteón romano, el panteón griego, habían dioses por todos lados. Entonces había mucha gente mística y quizás entre ellos habían algunos marineros que consideraban que había una maldición contra ese barco, que se iban a morir, que no podían ni comer. Unos del susto y otros quizás rogando a sus dioses, ¿verdad? La cosa es que no habían comido. Y dice, versículo 34, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. ¿Quiénes reciben esa palabra ahora? No vas a perder ni un solo cabello más. ¿Quiénes dicen amén? Demos gloria al Señor, ya no. Nuestro cabello va a permanecer ahí. Lo que se refiere acá es de que Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Si nosotros creemos en él. Versículo 35. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Versículo 37. Éramos en total 200, ¿cuántos? 276 personas en el barco. Fíjense que no eran 15, no eran 16, no eran 20. Era un barco grandote. Y alcanzó el pan para todos. Y el apóstol Pablo entonces no era el líder de un grupito, era el líder de 270 personas. Y él les prometió a todos que ninguno se iba a morir. Versículo 38. Una vez satisfechos, aligeraron el barco, echando el trigo al mar. Versículo 41. Pero el barco fue a dar a un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. O sea, se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dijo, un ángel se me apareció y me dijo que ninguno se iba a morir. Íbamos a perder todas las cosas materiales, el barco se iba a echar a perder, pero ninguno se va a morir. Y aquí se está cumpliendo. Ahora, como yo necesito entender qué es eso de la proa y la popa, también solicité y tenemos una imagen allí de un barco para que todos podamos entender de qué está hablando. ¿Cuál es la proa? Pues resulta que la proa es la parte frontal del barco y la popa es la parte posterior. Quiere decir de que el barco se fue a enterrar, digámoslo así, de la parte frontal. Todo eso quedó adentro de la arena. Y la parte trasera del barco fue la que las olas hizo pedazos el barco. Versículo 42. Los soldados pensaron matar a los presos. Una pausa. ¿Cuántos soldados iban? ¿Cuántos? Había mencionado a uno, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese centurión? Julito, ya hasta de cariño le están diciendo, ¿verdad? Julito. Julio se llamaba el centurión. Pero habían más soldados. Y no era solamente Pablo, habían otros presos.
¿Por qué habían pensado ellos en matar a los presos? Porque la ley en ese entonces decía, o sea, a un soldado se le encargaba ese preso o unos presos. Y si uno de ellos escapaba, él tenía que pagarlo con su propia vida. ¿Se acuerda usted cuando también el apóstol Pablo y Silas estaban presos, ¿verdad? Y un terremoto, se abrieron todas las cárceles y el soldado, cuando vio que todas las cárceles están abiertas, dijo, no me voy a matar, porque le cobraban con la vida. Pues aquí resultó de que, bueno, para que no nos maten a nosotros, dijeron los soldados, matemos a los presos, ¿no? Y ahí se acaba el problema. Versículo 43, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Mire qué compromiso y qué gracia de Dios para Pablo, sobre Pablo, el mismo centurión cuidando a Pablo. ¿Y por qué era eso, hermanos? Y esta historia nos debe dar mucha confianza a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya tenía un plan para Pablo. Dios ya le había dicho a Pablo, Pablo, vas a ir a predicar a Roma. Y todos los que van contigo en el barco se rayaron, porque no solo te voy a cuidar a ti, sino a todos los demás. Me acuerdo que hace muchos años un hermano de aquí de la congregación, hermano Eddie Figueroa, él me dijo en cierta ocasión, mano, cuando yo me voy a Guate, todos los del bus van rayados. ¿Y por qué? Digo yo, si ahí voy yo, Dios me cuida a mí, Dios cuida el bus. Y me gustó eso. Y cada vez que tengo la oportunidad de viajar, ya sea en autobús, en carro, en avión, yo digo, Señor, guárdame, Padre, líbrame. Y yo sé que tú tienes un plan para mí. Y si tú me cuidas a mí, cuidas a todos los que van acá. Amén. Resultó esto con el apóstol Pablo. Había un plan para él y todos los que iban ahí también resultaron siendo bendecidos. Versículo 44. Y de que los demás salieran valiéndose de tablas de restos del barco, de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Y se cumplió esa palabra. Ninguno murió en ese instante. Gracias a Dios. Y ahí termina el capítulo 27. Y esto se sigue poniendo bueno. En el último capítulo que vamos a leer el próximo miércoles, vamos a ver el desenlace. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? ¿Creen ustedes que llegó a Roma o no llegó a Roma? ¿Con quiénes llegó? ¿Cómo llegó? No se pierdan el siguiente mensaje. Conclusión. Aprendamos a depender de Dios, hermanos. Dependamos del Señor. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Proverbios 19, 21 dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Hermano, nos conviene confiar en Dios. Nos conviene poner toda nuestra confianza en el Señor. Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿A alguien se le hace conocido ese dicho? ¿Verdad? Ustedes también. Nosotros podemos presentarle a Dios nuestros planes, pero Él es el que hace su voluntad. En Isaías 41:13, escucha lo que dice el Señor. Y si tú quieres, levanta tus manos y recibe esta palabra. Escucha lo que dice. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Pónganse de pie, por favor. No temas, yo te ayudaré. La versión Reina Valera dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy el Señor que te esfuerza. Yo soy el Señor que te sostiene de tu diestra, de tu mano derecha. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que sea Él quien nos sostenga. Dependamos de la gracia y de la misericordia de Dios. No dependamos ni siquiera de nuestras buenas acciones, de qué tan buenos somos, de cuánto ayunamos, cuánto oramos. No dependamos de eso.
Dependamos de la gracia y misericordia de Dios. Presenta tus planes y tus proyectos en las manos del Señor.